Bueno, continuando entonces con la implicancia con la síntesis y la secreción de la hormona T3 y la T4. La TSH más, ¿cómo se produce la secreción? Nada, acá básicamente tenemos que la hormona TSH, que es la hormona que viene de la adenohipófisis, estimula la endocitosis de los coloides, o sea que se puedan liberar las hormonas que lo contienen. Hay distintas lisosomas y enzimas digestivas que van a digerir a la tiroglobulina liberando la T3 y la T4, y el principal producto de secreción es la T3. Con esto son instancias previas para la secreción, no se preocupen, acuérdense de cómo está formado el folículo, tiene el coloide, tiene la proteína se conjuga al yodo y se forma la hormona, la T3 y la T4 según monotirosina o diyodotirosina. Según la unión de cada una se forma la hormona, la triyodotirosina o la tirosina. Cuando llega el estímulo se produce la secreción, en mayor cantidad se secreta tirosina, T4, en menor cantidad T3, que es la triyodotirosina, que es justamente la forma activa. ¿Cómo se transporta? Unida a una globulina, que puede ser una albúmina o una prealbúmina. A esta unión se la denomina TGB. La porción que es unida a proteínas, que es justamente la T4, es el depósito que está circulando por todo el organismo. En el caso de que se agote la T3, se empieza a romper la estructura para que se pueda activar la T4. La fracción libre o T3 es la que ejerce las acciones puntuales. Y hay algunas situaciones particulares donde los estrógenos durante el embarazo o con el consumo de los anticonceptivos aumentan los valores de TGB circulante, pero los valores de T3 se continúan normales, porque ustedes fíjense que si los estrógenos pueden aumentar los valores de T3, van a acentuar la acción que tiene la T3, porque sabemos justamente que es la forma activa. Pero en realidad lo que aumenta son los valores de los depósitos, la TGB. Y el 15% de la T3 circulante se secreta por la glándula como forma activa y el resto se sintetiza a partir de la T4 circulante. Fíjense de importante que es ese depósito circulante que tenemos continuamente como tirosina para que se comience a producir T3 a partir de la ruptura de la unión con yodo. ¿Sí? Solamente el 15% de la T3, que es la forma activa, se secreta por la glándula. El resto se activa en la circulación sanguínea. ¿Cuáles son las acciones que tiene la hormona tiroides? Van a actuar sobre células blanco, como todas las hormonas que tienen receptores específicos, pero que se van a encontrar a nivel del núcleo. Fíjense como la T4 está unida a una albúmina o una prealbúmina, se la denomina TGB, no puede hacer contacto con un receptor específico, no puede atravesar. En cambio, la T3 es una molécula más pequeña que tiene yodo en su composición y puede atravesar la membrana y hace unión con el receptor específico que se encuentra a nivel del núcleo de las células. Y podemos clasificar en dos grandes grupos los efectos de la hormona tiroidea, en efectos metabólicos y en efectos tisulares. ¿Cuáles son los efectos metabólicos que estimula? Y esto ustedes, para que lo puedan comprender, piensen siempre en una secreción normal y en una concentración de T3 y de T4, en realidad fundamentalmente de T3 porque es la activa, en una concentración normal de T3. No piensen en que está aumentada o en que está disminuida, ¿sí? Piensen en una concentración normal para entender los efectos fisiológicos y los efectos normales. Va a estimular la síntesis de distintas proteínas para el crecimiento corporal. Sabemos que las proteínas todo el tiempo se están construyendo y destruyendo y necesitamos que para la construcción y el crecimiento corporal haya hormona tiroidea. En el caso de que estén muy aumentada la T3 pueden ser catabólicas, si está muy aumentada, que eso después a lo último les voy a dejar una breve aclaración de eso.
Pero además, dentro de las acciones metabólicas estimula la lipólisis, es decir, que tiende a obtener las sustancias, los monómeros o las sustancias más pequeñas de los macronutrientes o de los lípidos, la degradación también del colesterol, hace gluconeogénesis y glucogenólisis, es decir, que forma glucosa de nuevo porque hace gluconeo, y glucogenólisis porque destruye el glucógeno que está en el hígado, y empiezan a familiarizarse con estos conceptos que lo vamos a ver bastante en todo este proceso, en todo este sistema endocrino, la gluconeo, glucogenólisis. Aumenta el consumo de oxígeno o favorece el consumo de oxígeno y aumenta la temperatura corporal. Aumenta o la mantiene dentro de los valores normales. ¿Sí? Estos son los factores o los efectos metabólicos de la hormona tiroides. Y los efectos tisulares hace referencia a los distintos tejidos, que aumenta la eritropoyetina, por lo tanto aumenta la eritropoyesis, por lo tanto aumenta la síntesis de glóbulos rojos dentro del organismo, es decir, que favorece el proceso de respiración y favorece el intercambio gaseoso y favorece una mejor disposición de oxígeno para el organismo. Además de que aumenta el consumo de oxígeno, fíjense cómo se asocian las funciones. Aumenta la contractilidad cardíaca y aumenta el volumen minuto. Aumenta la motilidad intestinal, es decir que aumenta, piensen lo mismo, permite que se produzcan las acciones normales, no es que porque haga efecto la tiroides esto va a estar exacerbado, sino que va a permitir que funcione normalmente la contractilidad cardíaca y el volumen minuto, que se estimula la motilidad intestinal, favorece el proceso de mielinización, y sabíamos que importantes eran las vainas de mielina dentro de las distintas neuronas para poder producir esa conducción saltatoria y que el estímulo sea mucho más rápido y la señal viaje de forma más rápida. Y además incrementa la velocidad de contracción y relajación muscular, es decir que a toda la estructura muscular también la estimula. Esto de forma normal, acuérdense siempre, de forma normal en concentraciones normales. ¿Cómo se regula? Y acá vemos un poquito lo que les decía hoy acerca de los ejemplos. La glándula tiroides está controlada por la acción de la hormona TSH, que es secretada por la adenohipófisis, y que a su vez está regulada por la TRH, que es la hormona secretada por el hipotálamo. Entonces, acá unimos el eje hipotálamo hipofisario. El hipotálamo secreta TRH, hace efecto sobre la adenohipófisis que secreta TSH, y la TSH hace efecto sobre la glándula tiroides. La hormona tiroides ejerce un mecanismo de retroalimentación largo y negativo o indirecto y negativo sobre la liberación de la TSH. Acá les dije, como les decía hoy en el ejemplo, la liberación de la tiroide, entonces de la T3, de la hormona tiroidea, va a ser una retroalimentación indirecta sobre la adenohipófisis, porque va a regular la secreción de la TSH. Y negativa, ¿por qué? Porque va a inhibir. Cuando hay mucha T3 y T4 circulante, esa mayor concentración en sangre viaja hacia la adenohipófisis y inhibe la síntesis de TSH, para que no siga habiendo producción y síntesis de T3, porque tenemos mucha en la circulación. Por eso es negativo. Y si aumentan los valores circulantes de la hormona de T3 y T4, claramente lo que les decía recién, disminuyen la secreción de TSH. Entonces tiene un mecanismo de retroalimentación indirecto o largo, también se dice así como sinónimo, y negativo. Y si fuera una retroalimentación corta o directa, es cuando la misma T4 hace efecto sobre la hormona tiroide, sobre la glándula tiroidea, perdón. Ese sería el otro caso, ¿sí? El que es corto o directo. Pero en este caso tiene este mecanismo de acción. Acuérdense que tiene este mecanismo. Y acá vemos el eje entonces. El hipotálamo, la adenohipófisis y la glándula tiroidea.
los distintos mecanismos de acción que tienen, de retroalimentación, en este caso negativa. Hay distintas alteraciones y acá les dejo una... antes de seguir con eso, acuérdense los mecanismos, yo les dije al principio que teníamos generalidades de las distintas funciones y acciones hormonales, pero acá empezamos a ver en profundidad cuál es la puntual de cada una de las glándulas. Acuérdense que la regulación de la tiroides de la hormona tiroides es retroalimentación larga o indirecta y negativa sobre la liberación de la TSH y también, como vemos acá en la imagen, sobre la liberación de la TRH, ¿sí? Hace efecto indirecto. Ese es el mecanismo puntual de regulación. Y negativo porque si hay mucha concentración de T3 y T4 voy a inhibir la síntesis de TSH y la de TRH. Alguna descripción así bastante general. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es una condición patológica donde por distintas cuestiones hay menos cantidad de T3, que es la forma activa, por lo que no puede hacer su efecto. La alteración, ¿dónde puede estar? Si es primario, directamente en la glándula tiroides. Por eso es importante conocer todo el eje para saber dónde puede llegar a estar la alteración. Si es un hipotiroidismo secundario, hay una insuficiencia en la secreción de la TSH a nivel del adeno, hipófisis. Y si es terciario, hay una alteración que depende del hipotálamo, por lo que va a haber alguna alteración en la secreción de TRH. ¿Sí? Fíjense que no todo el problema no siempre está a nivel de la glándula tiroides. Si bien el hipotiroidismo de Hashimoto, que es el más prevalente, es justamente una alteración a nivel de la glándula tiroides. Y por eso hay menor síntesis y secreción de T3. ¿Qué genera el hipotiroidismo? Es una enfermedad autoinmune donde los propios anticuerpos destruyen a la glándula, que puede ser la tiroides, la TSH o el hipotálamo, depende de dónde se ubique, por eso es autoinmune. ¿Qué genera el hipotiroidismo? Piensen que al tener menos cantidad de hormona T3, de hormona tiroidea, se ven disminuidas todas esas funciones que esta hormona estimulaba. Entonces va a tener mayor sequedad en la piel porque no va a tener esa mayor síntesis proteica, sino que al contrario va a estar disminuida, entonces la piel se escama y se vuelve más seca, la persona va a estar pálida porque va a tener menor producción de glóbulos rojos y menor consumo de oxígeno. El metabolismo en general va a estar disminuido porque va a haber menor motilidad intestinal, menor motilidad de las estructuras musculares, menor volumen minuto, menor contracción cardíaca, por eso todo el metabolismo en general va a estar disminuido. Tienden a aumentar de peso porque al no tener fuerza, al no tener consumo de oxígeno, al no tener una buena contracción muscular, al no tener buena motilidad, al no tener buena síntesis de glóbulos rojos, genera mayor cansancio, mayor enlentecimiento general y la persona tiende al sedentarismo y al tener el metabolismo disminuido a todo lo que consume lo retiene, por lo tanto aumenta de peso. Se enlentece el lenguaje también y la disminución de la memoria porque hay menor mielinización en las vainas de mielina justamente, estreñimiento por la menor motilidad intestinal y caída de cabello porque hay menor síntesis de proteínas. Fíjense cómo cada uno de los síntomas o signos tiene relación con las funciones, que justamente tiene las funciones que tiene la glándula per se. El aumento de peso en general tiende a ser la excusa principal que ponen los hipotiroideos para justificarse. No siempre un hipotiroideo tiene aumento de peso y otra aclaración importante es que el hipotiroidismo se trata, la persona puede ser hipotiroidea, pero si está tratada tiene los valores normales de T3, por lo tanto el aumento de peso no tiene que estar. Y si tiene hipertiroidismo, todo al revés, todo aumentado. Son personas flacas, muy flacas, muy nerviosas y con movimientos nerviosos todo el tiempo. Tienen todo el metabolismo aumentado, por eso pierden de peso, tienen los ojos muy saltones, muchas palpitaciones porque el volumen minuto está aumentado, dificultad para respirar, también tienen cansancio porque todo está muy aumentado y esto le genera cansancio a la persona. Van a tener debilidad muscular y exceso de apetito caída de cabello y sed. Fíjense que hay algunos síntomas que se comparten. Bueno, muchas gracias.